En esta sección vamos a ver el método de solución cuando tenemos una ecuación diferencial de primer orden exacta. Bueno, el método de solución consiste en el siguiente. Dado a que nosotros tenemos una ecuación diferencial de esta forma, en forma diferencial es exacta. Recuerden que para determinar que una ecuación diferencial cuando es exacta tenemos lo siguiente. Tenemos estos dos elementos de mi ecuación y hacemos sus derivadas cruzadas. La derivada de la función m con respecto al parámetro cruzado, la m está con el parámetro x, entonces lo voy a derivar con el parámetro cruzado y. Va a ser exacta si esta derivada es igual, ahora vamos a trabajar con la n. Si la derivada de la n con respecto al parámetro cruzado, recuerden aquí está con el determinante, el diferencial y, es derivado con respecto a nuestro parámetro cruzado. Va a ser exacto entonces si las derivadas cruzadas son iguales, eso es a lo que se refiere. Vimos una sección anteriormente al respecto de esto. Entonces, si es exacta la ecuación diferencial, su solución se obtiene al resolver este par de ecuaciones. Vamos a proponer una función g, a la cual vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Eso lo vamos a igualar a una función m, a la función m de mi ecuación diferencial. No sabemos cuál es la forma de la función g. Eso lo vamos a trabajar y también a la par vamos a trabajar esa misma función g y la vamos a igualar, su derivada la vamos a igualar a la función n. Vamos a manipular estos dos sistemas y vamos a llegar a la solución. El objetivo de este método es determinar cuál es la forma de mi función g. Entonces, ya cuando determinemos la función la forma de mi función g, entonces la solución va a estar implícita con esta forma de acá. Esa función g la vamos a igualar a esta constante, que es la que vamos a determinar. Entonces esta constante arbitraria es la que vamos a obtener. Entonces vamos a ver un ejemplo para determinar si nuestra ecuación diferencial, primero vamos a determinar si es exacta y después vamos a ilustrar el método de solución para poder llegar al valor de esta constante. En esta primera parte del ejemplo nos vamos a determinar primero si la ecuación diferencial es exacta y después vamos a resolver el caso de que sí lo sea. Les vamos a imponer estas condiciones iniciales. Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial en su forma diferencial. Recuerden los diferenciales separados. La forma estándar es cuando tenemos la derivada y le igualamos a una función f de x, y. Esa es la forma estándar. Recuerden que hay métodos que se aplican para esa forma. Bueno, entonces tenemos primero esta que vamos a denominar la función m y esta que vamos a denominar la función n. Ahorita nada más vamos a determinar lo siguiente: si la derivada de m con respecto al parámetro cruzado a y es igual a la derivada de n con respecto a la x, el parámetro cruzado, recuerden. Entonces vamos a hacer primero la derivada de la m con respecto al parámetro y. La derivada de esto pues es la derivada con respecto a y de esa función que tenemos aquí arriba. Esto es y más 2xy al cubo. Estamos derivando con respecto a la y, entonces la x va a ser una constante. Vamos a derivar entonces con respecto a este parámetro. La derivada de y con respecto a y es un 1. Y después vamos a derivar este que está acá, y al cubo. La derivada de eso, el 3 se baja y se va a multiplicar por 2x y se le va a restar 1. Entonces queda esto más 6xy, se le resta una unidad al cuadrado. Esa es la primera derivada. Ahora vamos a ver la otra derivada, la derivada de la n con respecto a la x. Entonces esta es la n. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. La derivada con respecto a x de esta función, 1 más 3x cuadrada y cuadrada más x. Entonces es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a derivar con respecto a x. La y no la vamos a considerar, la vamos a considerar como un parámetro constante, como un número que se va a quedar así tal cual. Bueno, empezamos con la derivada del 1. Esto nos queda 0. Y después vamos a derivar con respecto a la x. Entonces tenemos que el 2 se baja, se multiplica por el 3, queda 6x, se le resta 1. Entonces aquí queda así nada más, y al cuadrado. Y después la derivada de x con respecto a x, eso también es un 1. Aquí, como podemos darnos cuenta, esta expresión que tenemos aquí es igual a esta de aquí. Entonces con esto podemos darnos cuenta que la función efectivamente es exacta
y entonces podemos proceder con el método de solución, que es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Bueno, pues ahora que ya determinamos que la ecuación diferencial que tenemos aquí efectivamente sí es exacta, vamos a proceder con el método. El método es escoger uno de estos dos caminos. Tenemos un camino que lo voy a llamar camino A, o puedo escoger otro camino que le llamo B. Los dos ya depende de la complejidad de cuál es la función, de qué tan complejo es mi función m o qué tan complejo es mi función n. Entonces, vamos a comenzar por el camino A. Es igual, en este caso es un polinomio, es una expresión relativamente sencilla. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que aquí está apareciendo una función que voy a llamar g. Esa función g es la solución. Entonces necesito saber cuánto vale la función g para igualarla a una cierta constante, pero tengo que encontrarla primero. Entonces tenemos aquí la derivada parcial de la función g que no conozco. La voy a igualar a m, eso es lo que dice esta parte de aquí. Entonces m es este de aquí, recuerden, esta es la m y esta es la n. Entonces voy a igualarlo a y más 2xy al cubo. Entonces, para determinar, aquí yo tengo la derivada de g, yo necesito la g, como lo podemos ver en este lado de acá. Para poder determinar entonces cuál es la función g, voy a integrar de los dos lados con respecto a x. ¿Por qué? Porque recuerden que la integral es la función inversa de la derivada y voy a cancelar esta derivada parcial. Bueno, es en este caso cuando la función la ecuación diferencial es constante. Entonces vamos a integrar de los dos lados, vamos a tener lo siguiente: la derivada parcial de g con respecto a x de x. Recuerden que esto y esto es lo que me hace parte de mi integral. Entonces vamos a tener esto del lado izquierdo y del lado derecho. Tenemos lo siguiente: de x. Entonces ya estoy integrando. Lo que tenemos en este caso es que la integral va a cancelar la derivada y ya tengo mi función g. Mi función g ahora va a ser igual a lo siguiente. Voy a integrar esto con respecto a x. Recuerden que esto es un número. Entonces, como estoy integrando con respecto a x, me queda lo siguiente. Aquí, como esto es una cantidad cualquiera, esto queda de la siguiente forma. Queda xy, porque estoy integrando con respecto a x, el x lo pongo de esta forma. Y después voy a hacer la integral de esta expresión que tengo aquí. Recuerden, para integrar se le suma 1 y se divide entre esta cantidad. Este exponente tenemos 1 más 1. Entonces va a quedar de la siguiente forma: más x al cuadrado y cúbica. Quedó de esta forma. Recuerden, la integral aquí estoy sumándole 1 más 1 y dividiendo entre 1 más 1. Aquí me queda 2, este 2 se cancela con este 2 y pues bueno, por eso queda x al cuadrado. Si quisiéramos comprobar esto, recuerden que tengo que derivar con respecto a x. Si yo derivo esta expresión con respecto a x, entonces me regresa esta expresión que tengo acá arriba. Lo podemos comprobar, pero bueno, esa es una cuestión muy básica. Y aquí viene la parte más importante de este método. Aquí viene una de las cuestiones en donde luego a veces uno se pierde. Estamos haciendo una integral indefinida. Entonces uno pensaría que aquí seguiría una constante cualquiera, pero aquí el método, la parte, digamos, particular de este método para resolver ecuaciones diferenciales es proponer una constante de este estilo. Es una función h que depende de y, así se escribe generalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una función que depende explícitamente de la función h. Si derivo esta constante, que esto digamos es una cierta constante, si la derivo, como no depende de la x, entonces al momento de regresar para acá, esto se hace 0. Esta constante va a ser importante en la siguiente parte de este procedimiento. Entonces aquí ya casi tenemos la solución. Lo que necesitamos es determinar cuánto vale la h. Para eso voy a necesitar la otra parte de mi sistema. Esto que tenemos aquí, la parte b. Entonces, como yo conozco la g, y propongo que la derivada de g con respecto a y sea igual a la n, eso es lo que voy a utilizar para continuar con este método. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a derivar esta función con respecto a y. Vamos a derivar esto con respecto a y. La derivada de g con respecto a y es igual. Ahora voy a estar derivando con respecto a y la x va a ser una constante. Entonces esto me va a dar un 1 y la x se queda sola, es como si fuera un número.
más, ahora voy a derivar esto con respecto a y. La derivada de esta parte, recuerden, el 3 se baja y se le resta un 1. Queda 3x al cuadrado y al cuadrado. Más, esto no se hace 0 porque estoy derivando con respecto a y. Esta es la parte importante de por qué se puso esta h de esta forma. Entonces, esta es la derivada de esta función. Y la voy a conectar con la n del otro lado. Aquí el método B me está diciendo que esa derivada que acabo de hacer va a ser igual a la n. La n está aquí arriba, es esto que tenemos acá. Entonces se iguala y se pone así tal cual. Esto va a ser 1 más 3x al cuadrado y al cuadrado más x. Entonces ahora tenemos este sistema. Si se fijan, nosotros podemos cancelar algebraicamente esto con esto y esto con esto. Entonces me queda que la derivada, o sea, h' de y es igual a 1. O sea, la derivada de h con respecto a y es igual a un 1. Yo lo que necesito es la h, no la derivada de h. Entonces, nuevamente, para poder obtener esta forma de esta h, vamos a integrar los dos lados con respecto a y. Si integramos esta expresión con respecto a y, voy a obtener la función h. Entonces, integrando esto, me da lo siguiente. La integral de la derivada de h con respecto a y, de y, aquí se va a cancelar, va a ser igual a la integral de 1 de y. Entonces, si integramos de los dos lados, aquí la integral y la derivada se van a cancelar y tenemos que la h, la función de la h que depende de y, es igual a y, así nada más, porque es la integral de un 1. Si derivamos y con respecto a y, entonces me va a dar ese 1 que tenemos acá. Y va a salir otra constante, pero la va a absorber mi sistema. Entonces esta es el resultado de la función h. Esto lo vamos a regresar a esta parte de acá arriba y vamos a tener ahora sí por fin mi sistema completo. Entonces la función ya con la sustitución queda de la siguiente forma. Queda así. Queda que la función g va a ser igual a lo siguiente. A xy más x cuadrado y cúbica más la función h. La función h que acabamos de encontrar es esta y. Esto lo vamos a igualar a una constante, como dice el método acá arriba. Entonces la función g es esto que tenemos aquí y se iguala a una constante. Entonces esta es la solución. Ya lo que resta es meter estas condiciones que tenemos aquí y ya vamos a obtener la solución final, que es lo que sigue. Entonces pues ya tenemos nuestra expresión, ya es cuestión solamente de sustituir las condiciones iniciales que tenemos aquí. Recuerden entonces que este 1 que tenemos en este lado es la x y este 3 que tenemos acá es y. Entonces la sustitución es directa. Tenemos aquí 1 multiplicado por 3 más 1 al cuadrado por 3 al cubo más 3. Esto va a ser igual a mi constante. Bueno, esto es 3 más 1 por 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Esto es 27 más 3. Esto es igual a mi constante. Entonces tenemos 3 más 27 más 3, esto es igual a mi constante. Finalmente esto es igual a 33, esto es igual a mi constante. Esta es ya la conclusión de este ejercicio y la solución ya de mi sistema, la constante en este caso para llegar a mi sistema particular es esta expresión que tenemos acá arriba, igualada a 33, donde mi constante pues es lo que le da la característica a este caso. El sistema entonces final, xy más x al cuadrado y al cubo más y, esto es igual a 33. Esta es mi solución ya particular, partiendo de esto que era una solución general. La solución general se hizo particular aplicando condiciones iniciales, que es lo que tenemos en este caso. El resultado de mi constante entonces es 33. Con esto, pues bueno, concluimos esta sección y más adelante vamos a ver más ejemplos de este método para visualizarlo. Entonces recuerden, recapitulando, el método consiste en primero proponer, determinar si la ecuación diferencial es exacta o no. Ya una vez que determinamos que la ecuación diferencial es exacta, se procede con estos dos métodos que tenemos acá, estos dos caminos. Tenemos que encontrar esta función g
que va a ser igual a una cierta constante. Para encontrar la función g tenemos que escoger cualquiera de estos dos caminos, el A o B. Entonces, independientemente del camino que escojamos, vamos a llegar a la misma solución. Si yo me hubiera ido por primero manipular esta expresión que tenemos acá, también se puede hacer, pero independientemente del camino que escojamos, siempre voy a necesitar de estos dos elementos, ya sea el camino de la m o el camino de la n. Entonces más adelante vamos a ver más ejemplos con respecto a estas variaciones. Entonces con esto concluimos este tutorial.